Buenas tardes, este Lunes Verde es un programa especial, como fin de año 2025. Queremos hacer una recopilación de el surgimiento del Lunes Verde en red, no siempre se llamó así, y hemos convocado a todo el equipo que estuvo desde un inicio presente en este sueño que ha ido tomando forma a lo largo de ya casi 8 años de estar al aire en forma ininterrumpida. Así que nos espera un programa muy interesante. El Lunes Verde tiene la suerte de haber empezado en un medio de comunicación tradicional, que es una radio. Y el artífice de esto, el que vio necesario abordar los temas ambientales en su entonces programa de noticias, fue Pato Narváez. Así que yo creo que, Pato, nos tienes que hacer como esa primera entrada de dónde te salió el convocar a la gente que hablaba de naturaleza por ahí, o los oías. No, siempre no había de qué hablar. No. Muy puntual. La radio en Loja se volvió muy tradicional. Entrevistas a políticos, un poco mejor que lo que ahora las entrevistas eran, de hecho, formatos de 10 minutos. Era muy claro. Toño, que está acá, tiene mucha más experiencia. 10 minutos y se van. Yo empecé haciendo programas en radio con formatos de 1 hora porque supondría yo que es chévere conversar. O sea, no puedes sacar una opinión de un tema de 10 minutos donde vas, lo haces si te cae bien o mal, o dependiendo de cuánto te pagan. Fíjate que el tema de los programas también van por costos de mantención de una radio. De hecho, hasta el día de hoy se mantienen. Las radios que más cobran a la gente que va a conversar en las radios son las que más subsisten. Yo creo que ahí es fundamental el tema de Toño como radio. Sí creo que tiene una relación muy grande entre lo que es ecosistema y los nuevos conceptos con la música rock y los personajes que comienzan a llegar. Yo creo que a Toño le gusta porque comienza a llegar Tigrillo, porque comienza a llegar un sinnúmero de personas que tenían una afinidad tanto musical con el tema ambiental. Yo también, por curiosidad, yo le había dicho, conversaba con ellos y contigo, Rodrigo, siempre, y Toño también tenía esa preocupación espiritual y filosófica de quién mismo diablos es uno. Contradicciones, por ejemplo, que teníamos como con Carlos Espinosa, que decía después de la muerte no hay nada. Yo le decía, no sé, algo ha de haber. Bueno, y esas contradicciones nos llevaron a invitarlos más para entender una realidad que vos me puedes dar la razón ahorita. Pueden haber pasado X miles de años, pero biológicamente el hombre sigue igual. Lo que ha cambiado es el entorno. O sea, seguimos siendo animales, pero que poco lo entendemos. Entonces yo creo que sí es fundamental eso, el tema de renunciar a la pauta, a la plata, abrir un programa en Radio Poder, tema musical que va mucho con las amistades que tenían con ustedes. Y otro de los puntos también es abrir fronteras a nuevos temas, y de 1 hora. Yo creo que es fundamental el tema del dueño de la radio, la visión, la misión de Radio Poder, porque abrió en ese tiempo hablar de animales no era ni rentable ni bonito. Pero fíjate que cautivó. Entonces ya luego las cosas se fueron dando ya con tu llegada, Rodrigo, con otros personajes apasionados que generaron de lo que yo feliz de que esté al aire, y que también, sin lugar a duda, contra toda contradicción, yo creo que Radio Poder y el Lunes Verde sí siembra. O sea, después de 8 años o 10 años o 11 años que vamos conversando, sí ha sembrado una conciencia ambiental. No la que se espera, por supuesto, pero yo creo que sí ha sido fundamental Radio Poder en eso, en sembrar por lo menos la curiosidad sobre el tema de otra vida aparte de las murallas de las iglesias a las que pues nosotros por tradición fuimos criados, mi querido Rodrigo. Entonces yo lo creo fantástico. Yo diría que Toño es el puntal fundamental, porque si él como dueño de radio hubiera dicho, oye, ve, no me gusta lo que está hablando Tigrillo de pájaros y todo, no creo que estuviéramos sentados el día de hoy aquí. Yo creo que es fundamental ese tema. Pero algo, Toño, te habrá cautivado. O sea, es cierto, la temática quizá no era tan común en ese entonces, ¿no? Ni rentable, y ni rentable, que es un punto clave, pero tú como el gestor de Radio Poder, que fue nuestra casa desde el día cero, ¿cómo lo fuiste viendo? Quizá como un espectador más lejano al inicio,
una experimentación? ¿Cuál fue tu...? A ver, yo voy un poco a dar mi lectura de las cosas que no están del todo como que en la misma idea de lo que plantea Pato. Verás, yo me acuerdo en los 90, y eso lo recordé ahorita, hubo una fundación, que ahora no preciso el nombre, que contrató un espacio en la radio durante 6 meses de un programa que todos los días se transmitía, ellos mandaban en cassette media hora, y sabes que era un programa que lo grababan en Radio La Luna. Me acordé ahora que estás mencionando este tema digamos, de los primeros programas, porque yo creo que antes hubo algo que quizá no tuvo, o sea, digamos, porque me acuerdo que fue la primera vez que escuché hablar de Radio La Luna, y luego acuérdate que la radio tuvo la relevancia porque Paco Velasco, por Coronel Lucito Gutiérrez, los cacerolazos. Estaba al frente de la radio, creo que Paco Velasco, que luego dirigió todo ese tema cuando a Lucio Gutiérrez lo sacaron. Pero bueno, llegaba un programa que era de un proyecto que ahora no recuerdo, los cassettes deben estar archivados, que fueron, o sea, fue un contrato de 6 meses, ¿no? Y fíjate que yo he pensado a veces que estos programas que tienen contenido para los agricultores, algo de esto... Buenos días, agricultor. Sí, siento que ese tipo de programas tienen temáticas vinculadas con el medio ambiente, en parte, ¿no? Entonces, o sea, han habido cosas antes de lo que nosotros hemos hecho. Yo no preciso, yo más bien ahí ahora estaba recordando pues que Diego recordaba cómo fueron estos primeros programas, que yo no lo tengo tan claro, eran más bien programas en los que tú ibas, hablabas con Pato, etcétera. Y no me acuerdo en qué momento sale la idea, pero yo fíjate que ahí a quien tengo que admitir, o tengo que reconocer que es el motor de esto es Rodrigo, porque si Rodrigo no le hubiera puesto el empeño y empujar, esto no hubiera avanzado. Yo más bien pienso que, porque lo he visto a Rodrigo, que ha tenido muchas veces que hacer hasta con malabares, o sea, las cosas han ido cambiando en estos 8 años, quizá después de la pandemia nos organizamos de otra forma, pero es Rodrigo el que le ha puesto el corazón para que esto fluya y hayamos llegado a estar casi 8 años. Y en parte porque yo he pensado que Rodrigo ha sido bastante idealista y romántico con el tema del medio ambiente, y eso creo que ha sido lo que ha motivado para que este proyecto siga. Él, más que, o sea, yo ahí sí un poco como que saco el cuerpo, porque yo lo que es, o sea, sigamos, hemos a veces tratado de tener, quizá a veces con más frecuencia, en otras quizá, no sé si le hemos perdido el interés, sino que como cada uno tiene sus responsabilidades, sus prioridades, porque acuérdate que incluso alguna vez, y también lo estoy recordando ahora, lo propusimos para que lo transmitan en la televisión. Claro. Y hubo la apertura de parte de la persona a la que le dijimos, sí, dijo, envíame. Y la verdad es que ahora mismo no sé por qué. Se bajó rápido de la camioneta. No, claro. Se le bajó el humor a Rodrigo. No, más bien él me dijo, envíame. Y por alguna cosa creo que quedamos en que íbamos a cambiar. Teníamos que tener un lado alfajor. Nunca nos dijeron, o sea, me dijo de la otra semana. Era que íbamos a transmitir el domingo, lo estoy recordando ahora. Ajá. Pero yo siento más bien que este proyecto se dio porque Rodrigo fue el que, para mí es como un ejemplo de cómo funcionan las cosas en la vida, o sea, de que está al frente de alguien, que incluso muchas veces dejando a un lado el tema económico, etcétera, porque yo no estoy de acuerdo con Pato cuando dijo que la pauta no importa. La pauta sí importa, como dicen los demás. O sea, pero a vos, a mí no. Para todos, porque el es necesario para todos. Y yo ponía eso, lo que pasa es que, Toño, claro que importa la pauta. Todos tenemos que vivir de algo. Pero sí, o sea, yo te admiro por eso. O sea, una renuncia y creer en un nuevo proyecto, cambiar métodos de tener programas de media hora, 1 hora, temas nuevos. Yo te tengo una gratitud increíble, lo hemos conversado siempre con Rodrigo. O sea, tu apertura sí es fundamental para que luego Rodrigo coja la posta de esto tan grande. Y uno creo que debe reconocer esos pequeños granitos de arena, fíjate, que finalmente hacen que cuaje el ladrillo. Pero entre medias, entre que estaba esa parte de
sentarlo en el noticiero. Lo bonito fue que se fue consolidando, sea porque, Toño, la gente empezó a tener interés o se confabularon las cosas, ¿no? El interés de Pato, el interés tuyo, tú a la final le dabas su espacio. Y ahí fue clave, yo creo, la participación de Diego en organizarnos casa adentro. Y cuando digo casa adentro, de la UTPL, porque Lunes Verde empezó siendo UTPL y el grupo de docentes que de forma voluntaria, porque eso sí hay que marcarlo, como tú dices, o sea, todo el programa Lunes Verde se ha basado en la voluntad de la gente. No ha habido detrás un interés económico porque este programa no se sostiene con fondos, sino con voluntad de regalar parte de tu tiempo a transmitir y organizar las cosas. Entonces, hay un poco, Dieguito, yo creo que fue clave porque tú nos empezaste a organizar. Primero nos empezaba a administrar el tiempo, él estaba en contacto con Pato, y entonces teníamos como distribuidas las visitas. Un poco cuéntanos, así resúmenos esa primera parte de gestión del programa, porque todo amerita su pequeña gestión. Claro, como conversábamos antes, yo creo que debe ser por el 2015 más o menos que empezó Pato a invitarnos y a decir, oye, hablemos de otra cosa. Y de hecho, como decíamos, no era ni siquiera los lunes, sino los viernes a las 7 de la mañana. Nos hacía madrugar a estar, claro. Creo que a más de uno, ¿te acuerdas? Nos multaron un montón de veces porque te olvidabas de poner el Zimmer afuera. Te quedabas de largo, claro, hablando con Pato hasta las 9 de la mañana, de 7 a 9, quedabas con el sticker puesto ahí del Zimmer. Sí. Pero empezó yo creo así, ¿no? O sea, como bien lo decían ustedes, con esas invitaciones largas, porque en realidad tú decías 1 hora, pero se iba a 2 horas a veces el programa. Acabábamos 9, ¿te acuerdas? Nos íbamos después a desayunar. Y empezó así, y yo creo que no lo había pensado, pero ahora que Pato lo dice, en verdad que había una afinidad hasta por la radio. Porque claro, todos crecimos escuchando Extremoduro, escuchando todos los programas así de rock, y de pronto por ahí también nos unió un poquito es el verdad, tema. Hubo ahí también como esa afinidad, los biólogos, esa música, digamos, algo empató ahí, claro. Biólogos que estuvieron directo o indirectamente en los 90 y que ya luego regresaron como profesionales, ya con una carrera, digamos, desarrollando en la universidad, ¿no? Sí, entonces hubo esos primeros programas que eran los viernes y me acuerdo que de ahí Pato dijo, hagámoslo todas las semanas. O sea, ya pongámoslo fijo y reunámonos, pucha, y hagámoslo. Y claro, es difícil uno comprometerse a estar todos los viernes en un lugar, ¿no es cierto? Entonces ahí viene lo que decía Rodrigo, empezamos a dividirnos con Leonardo, con Carlos Iván y todo, y vamos alternando una semana cada uno para poder ir ahí seguir participando. Después se sumó también Felipe Serrano, Bruno, entonces fue como haciéndose más larguito el cronograma para irnos turnando. Y como bien decías, Toño, o sea, llegó un momento en el que también ya, por más distribuido que estaba el tiempo, todos dijimos, chuta, ya no me da, no me alcanzo, y por más que me toque saltando un mes, es difícil, claro. Y ahí justo fue que apareció pues la voluntad de Rodrigo, dijo, más bien yo les propongo no terminar el programa, sino, pucha, consolidémosle, démosle fuerza, estructurémoslo y hagámoslo algo más formal, ¿no? Entonces hasta eso ya habían pasado, creo, unos 2, 3 años, de eso, y además, bueno, supongo entre tú y Pato, Toño, tomaron la decisión de pasarlo al programa. Ya no era los viernes, sino era los lunes, y ya no en la mañana, sino al mediodía. Y entonces así empezamos a reunirnos todos los lunes. De manera informal pasó de la mañana a la tarde, al mediodía, y ya enganché yo al mediodía también. Pero, claro, tú estabas al mediodía. Al mediodía, claro. Sí, tú estabas al mediodía, Pato, pero esa idea ya un poco la propones vos. No, al mediodía todavía es UTPL. Claro. O sea, la verdad, lo cambió, lo claro. que dice Rodrigo es súper importante, porque fíjate, yo le comentaba, si fueron, oye, una legión de seres humanos en 3 años, yo debo haber entrevistado unos 100 pendejos, hermano, porque fue fría, es que el medio ambiente, o sea, la verdad comenzaban a salir temas recontra importantes, llegó el tema de, creo que apuntaló mucho, fue el asunto de la marcha por el clima con la Turner, que como te decía hace un rato, a mí me encantó cuando ya una ministra nos clausuró la marcha. Hubo un eco interesante. De ahí sí ya creo que Rodrigo... O sea, hubieron sus crisis ahí, porque y quizá ya pasamos en el siguiente espacio al lunes verde en red. Vamos a ir a esa etapa, porque efectivamente hubieron crisis entre medias y las vamos a contar en esa sección siguiente. Claro, algo que yo creo que vale mencionar es que también parte de la... O sea, si bien Rodrigo ha cumplido ese liderazgo, es chévere ver cómo hay gente que desde que inició todo en el 2015 te sigue escribiendo y te sigue escuchando. Por ejemplo, ¿qué te digo? Pedro Paladines siempre ha estado escuchando, Didre, Plad, siempre te escribe por internet, oye, vi en el programa que decías esto, y lo siguen haciendo, o sea, son gente que te sigue escribiendo. Tenemos una audiencia. Quiere decir que van casi los 10 años pegándose el programa
medio constantemente, ¿no? Entonces eso es chévere porque también ya no solo es la continuidad del programa, sino también de la audiencia. De la audiencia, ¿no? De la gente que está del otro lado. El asunto es que, bueno, el formato inicial al que fue decantándose el Lunes Verde es que íbamos al noticiero y Pato, a mí lo que me dejó marcado del estilo y el formato de entrevistar de Pato, que creo que tiene un sello a nivel, al menos a nivel de nuestra ciudad. Él tiene una forma única de entrevistarte y sobre todo de sacarte versiones de lo que íbamos a contar. Como nos distribuíamos un poco el discurso era ir a contar sobre alguna especie, sobre algún proceso ecológico, sobre el agua y el Pato nos daba la forma de primero comunicarlo de forma amigable a la gente, que eso nos costaba porque no es sacarte de la zona de confort de ser un académico que da una clase a alguien que se dirige al público en general. Eso fue interesante y siempre con pues el humor y también el aterrizar mucho en territorio, nuestras microcuencas, nuestra ciudad, nuestra comida, los animales locales, volverlos a poner en valor. Al bichauche, a la huanchaca y a todos esos animales que de alguna forma además algún día creo que hicimos un Pato, con Pato un programa a propósito hacia aquellos animales percibidos como feos para ponerlos en valor precisamente. Y con los respectivos apodos de los locales. Claro, ¿y quién se llama así? Entonces, bueno, vamos a la siguiente etapa en la que de ese programa en el que íbamos a hablar de alguna especie, por ejemplo, a ya ir creciendo hacia temas e invitados complementarios, digamos, ¿no? Invitados que venían y nos contaban ya historias y procesos que estaban en marcha en el territorio. Sí, mucho desde el ámbito universitario, pero también desde el ámbito de la conservación ejecutada por NSI en ese momento que se empieza a incorporar. Entonces, en el siguiente bloque vamos un poco a contar eso, ¿no? Cómo crece el Lunes Verde a un sistema de red, porque fue una conversación interesante, producto de una crisis previa a la pandemia en la que hablábamos con Toño. Yo estaba viajando mucho a Quito en ese tiempo, mis hijas estudiaban en Quito ambas, y le decía a Toño, a veces ya no jalo, porque claro, un poco estaba ya más a cargo de la coordinación, y le digo, me parece que ese tiempo NSI estaba también queriendo sacar un programa ambiental, y surgió la idea de, mejor fue una conversación por teléfono con Toño, hagámoslo en red, ampliémoslo, invitemos a más medios, número uno, e invitemos a más generadores de contenido. Y ahí también nos lanzamos a ponerlo en redes, porque antes era así al aire. Y también lo que derivado de la crítica situación en la que a veces lo veíamos a Rodrigo, porque claro, tú dices, Rodrigo se daba modos y de repente la gente no lo veía, pero por detrás lo veías a Rodrigo en la cooperativa conectado claro, con la computadora en el campo. Claro. Entonces, bueno, vamos a cambiar esa sección y para eso invitamos a Cristian, a Vale y a Ida que nos acompañen en el siguiente espacio. Bien, entonces estamos en la fase en la que el Lunes Verde busca aliados. Consensuamos con Toño el ampliar a nuevos medios y también a nuevos aportantes de contenido. Darle también ese otro enfoque en el que se empiece a invitar gente que cuente la experiencia que están viviendo, la acción que están ejecutando, en fin. Yo creo que eso ha sido un movimiento seguramente no innovador globalmente, pero sí novedoso en nuestro medio. Número uno, a mí me ha gustado siempre defenderlo al Lunes Verde como un pequeño espacio en donde dos universidades, las más importantes de este país, de esta región, que es la UNL y la UTPL, hacen algo en conjunto, sin mayor parafernalia, sino en concreto tenemos esta misión y este producto que hacer y nos juntamos y lo hacemos. Y NSI, que creo que es la organización de conservación más importante al día de hoy en nuestra región. Entonces, cada una de esas instituciones asume ese rol de generación de contenido, mucho desde lo que hacen ellos, pero ellos a su vez amplificando a sus aliados, a sus socios en territorio. Ellos les da, yo creo que muchísima riqueza y diversidad temática
al programa. Y ahí entra, Cristian se incorpora al equipo, pero en realidad antes que Cristian y junto a él estuvieron un tiempo sus compañeros, y ahí cuéntanos un poco quiénes son. El formato en términos generales fue que cada institución, la UNL, la UTPL y NSI, nos hacíamos cargo de la gestión y de la parrilla de contenidos cada mes. Y más o menos así nos hemos manejado hasta el día de hoy. Entonces cuéntanos un poco cómo es la participación de ONL. Como me obligaron. ¿Cómo te metiste en eso? Sí. Bien, yo, gracias, había una invitación de la UTPL para formar parte de Lunes Verde, no sabía realmente quién era, ¿no? Y llego a la reunión y ha sido los que ya conocía, ¿no? Estaba justo ese tiempo terminando de estudiar en la UTPL también, y justo con Rodrigo coincidimos, ya nos conocíamos y todo. Entonces empecé como un poco conjuntamente con Daniela Gallardo y otros compañeros de comunicación de la ONL, empezar a organizar estas parrillas mensuales, ¿no? Cada mes nos íbamos distribuyendo esta generación de contenido, y algo que recalcar y algo que me gustó es, tuvimos unos primeros programas en conjunto, ¿no? Donde hablábamos, y una de las primeras cosas que dijimos es que los verdes somos más, ¿no? Claro. Que aunque estaba difícil, aunque era muy difícil seguir sumando gente, ya se había logrado un paso, ya había más gente, ¿no? Y me acuerdo, creo que ese tiempo lo hicimos ese primer programa en red con los compañeros en el estudio de Radio Poder, ¿no? Todos ahí metidos así, no me acuerdo ni cuántos éramos, creo que éramos más de 10 personas metidos en el estudio, todos tratando de hablar, y ese fue el primer programa en red, ¿no? Y desde ahí empezamos a generar contenido, un poquito lo que ha sido Lunes Verde, generar conciencia, pero también no olvidarse de la ciencia, ¿no? Siempre topando los dos puntos, ¿no? Temas que están en el momento en auge, ¿no? Temas que hemos podido... compañeros, ¿no? Que han podido hablar sobre las temáticas más importantes en los aspectos ambientales y también en conservación. Un poco también, más o menos creo que fue a los finales del 2018, cuando fue esta iniciativa de reunirnos, ¿no? Con la gente de NSI, y empezado yo realmente a estar al frente de Lunes Verde por parte de la Universidad Nacional de Loja. También ha habido la apertura de las autoridades para seguir manteniendo el espacio, ¿no? Seguir apoyando. Ahora cambiando un poquito, hemos cambiado casi de muchos formatos, tenemos muchos formatos ahora, pero siempre tratando de hacerlo un poquito más. Y lo que te digo, lo que más no perder es esa esencia de Lunes Verde, que no solamente es informar, también es enseñar, y también estar... Así repitamos 1000 veces las cosas, repitiendo las cosas, tratando de llegar y generar conciencia ambiental en la comunidad. Y es valioso, Cristian, yo creo que el compromiso de la radio universitaria, hay que decirlo, y de la red de medios, porque Lunes Verde, más que ser y en eso se sale quizá del mainstream, ¿no? General. No somos un podcast que tiene su audiencia en los medios digitales, sino que la esencia de Lunes Verde sigue teniendo la escuela de lo que sembró Pato y Toño, de ser un programa de radio. Nuestros medios que nos difunden son medios radiales principalmente, y es vía radio que nos escucha la audiencia que nos escucha. Tenemos la suerte de tener radio, una réplica en Zamora. De alguna forma llegamos hacia la zona occidental, la Radio Zapotillo, y eso nos ayuda a tener esa cobertura hacia esa audiencia rural, a esa audiencia que está, digamos, en forma complementaria, consumiendo contenidos de la forma, digamos, convencional. Se une NSI, primero, valiosísimo el aporte de hecho, viéndolo en perspectiva, Felipe Serrano y Bruno Paladines, de igual forma, ¿no? No sabemos de dónde sacaban tiempo y la posibilidad de sumarse y de entrar al programa, ¿no? Entonces, todos los lunes que les tocaba a ellos participar. En todo caso, lo hicieron, yo creo que fue clave su aporte, y bueno, en algún momento creo que tomaron la decisión de delegar eso a su equipo de comunicación, y ahí entra en juego Aida además con toda su experiencia y formación, porque todos somos medio empíricos en el asunto, y realmente
luego de que Pato dejó el noticiero, no teníamos un comunicador formado, digamos, o con experiencia como la que ha tenido Aida, y ha sido súper interesante tu aporte. Cuéntanos cómo ha sido esa llegada y esa sufrida también, porque también hay sufrimiento de por medio. Mucho sufrimiento. Ya. No, pero es anecdótico, Rodrigo, porque lo que dijo Cristian es súper importante. Yo recuerdo cuando, creo que estuvimos como en una reunión de Naturaleza y Cultura Internacional y Bruno me dijo, ¿sabes qué? Hay un programa, ¿a ti te gusta la radio? Ve, sí, dale. Entonces cuando yo entro al programa, por supuesto que veo una dinámica muy, muy interesante. O sea, si bien, como lo mencionan, lo hacían empíricamente, había una parrilla de programación, habían temáticas, habían invitados y tenían trayectoria. Entonces dije, a ver, esto no es cualquier cosa. O sea, no es un programa que te juntas al mediodía y estás hablando, no. Y había que prepararse, mucho, muchísimo, porque no es que todos los temas los manejamos, digamos, las personas que estamos dentro del ámbito de la comunicación. Así estemos haciendo comunicación ambiental. Y claro, el reto fue eso, un poco entender la dinámica de la parrilla que ya estaba para mí muy bien posicionada. Y segundo, entender como esta dinámica de red, porque la red de medios aliados me parece importantísima. Y yo creo que quizás ese sería como ese reto del 2026, entender cómo funciona la red y cómo mejorar o, digamos, capitalizar esa red de diferentes maneras para llegar con este mensaje de sensibilización y educación del que hablaban antes. Y bueno, entonces entender un poco fue, sí, no, yo no diría sufrir, porque es bastante interesante aprender, pero sí de aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Y luego, claro, ya Bruno y Felipe me abandonaron. Me dejaron. Ellos, no sabe, lo hace súper bien. Mentira. O sea, había que hacer muchas cosas. Y a mí me parece muy bonito también porque al inicio yo lo hacía, y eso es importante contarlo porque es parte de la dinámica de los cambios que ha tenido el programa. Yo lo hacía en vivo, al mediodía, con el invitado, porque salíamos de una pandemia y estábamos como que con esta onda de Zoom o con esta onda virtual. Entonces las entrevistas de cualquier persona que podía estar en cualquier lugar del país o del mundo que se sumaba al programa. Pero en mi oficina es muy bonito e interesante como a pesar de que yo pongo al aire grabando Lunes Verde, alguna cosa así, igual. O sea, tengo esto como, ¿estás ocupada? ¿A qué hora te desocupas? Entonces yo tenía como las interrupciones ahí, dije, no tengo que hacer algo con esto porque yo me concentraba en el programa con el invitado y tenía esto de, pero, o sea, como... Formato pandemia del programa, claro. Muy pandemia, muy. El director en ese salir ahí por detrás del... No, me abrían la puerta y me decían, ¡ay, estás en el programa! Y otras me cerraban la puerta. Entonces, como dije, no, tengo que cambiar eso. Y claro, yo le cambié un poco este año, compré grabados, ¿no? Y ha sido muy bonito y enriquecedor entender la dinámica, repito, de la parrilla de programación de Lunes Verde en Red y sobre todo entender también esta relación tan bonita que se tiene con las organizaciones. Para mí, por ejemplo, el sur del país ha sido históricamente, yo no diría olvidado, siempre se dice no nombrado. Es decir, hay un centralismo tal en Ecuador que yo no le nombro al sur del país. O sea, la región sur a veces la nombro por cosas que no están relacionadas a la protección, al cuidado del ambiente, no están relacionadas a los esfuerzos por mejorar, cuidar, proteger lo que tenemos todavía en nuestra naturaleza. Y no hay esa relación, no hay esa vinculación. Entonces, como somos no nombrados, no importa lo que estén haciendo en el sur. Entonces, para mí era muy importante empezar a hacer, en ese nivel de categoría, empezar a nombrar que en el sur del país, en la región sur, se pueden hacer programas de esta categoría. Ocurren cosas. Y ocurren cosas muy interesantes, ¿no? Totalmente. Y es súper bonito porque nosotros tenemos en el sur del país, muy cerquita la región costa, ¿no? Con la provincia del Oro, muy cerquita la región amazónica con la provincia de Zamora Chinchipe y tenemos la provincia de Loja con todas sus características muy particulares. Entonces hay que nombrar ese tipo de cosas y dije, no, hay que mejorar un poco. Yo creo que estamos en el camino, ¿no? Y hemos ido conversando con Cristian, con Rodrigo, con Vale, que también se ha ido sumando un poco esta dinámica, ¿no? De los cambios. Y creo que otra cosa súper importante para mí es esta trilogía que se ha ido formando, diría yo, que encabeza un poco, pero que debajo hay como ciertas raíces que nos conectan con otros medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, que esté la UNL y la UTPL y esté una ONG, para mí es importantísimo, pero sobre todo muy singular y particular. Es decir, no se ha visto en otro lado del país este tipo de triangulación muy dinámica, muy interesante, muy
y que se mantenga. Totalmente de acuerdo. Y que se mantenga. O sea, tienes ahorita, siquiera más de una década, donde tienes una trilogía que enraiza otras relaciones súper interesantes mediáticamente hablando. Yo lo veo a Francisco de Radio La Única de Yansasa que dice, ya tienen el programa, me pasan por favor, esa red tan bonita, yo creo que es algo que debemos fortalecerla para el 2026, pero esa red ya está. No existe, hay que fortalecerla. Y eso me parece espectacular, o sea, es una cosa que yo decía, yo creo que este programa especial debería agradecer a esa red de medios aliados, a esa red que se ha mantenido con nosotros. A la cabeza, por ejemplo, en esta triangulación está, por ejemplo, también la Radio Poder, es decir, que te permite salir en vivo, que te permite garantizar que toda la red mediáticamente esté fortalecida. Es increíble. Entonces, tienes una triangulación de la academia, tienes la ONG y tienes los medios de comunicación, con Radio Poder a la cabeza, que es justamente la primera fase que ustedes tenían. Eso yo no lo he visto en ninguna otra parte del país. Y yo creo que hay que nombrarlo, decirlo para que esté ahí y que el país lo conozca, ¿no? Eso me parece a mí fundamental. Sí, con humildad, Aida, pero también con firmeza, porque son muchos años, no son universidades pequeñas en el sentido de calidad y de cantidad de gente que se forma. Entonces, te generas una presencia sui generis en la forma de comunicar el tema ambiental. Y yo ahí quería rescatar el tema de que el Lunes Verde indirectamente ha sido promotor y ha sido el ánimo para que otros programas ambientales surjan. Hemos llegado a compartir semana, porque también todos los programas han tenido sus altibajos, pero yo creo que hemos llegado a compartir semana, en la semana al menos 5 programas simultáneos diferentes de temas ambientales, sea de las mismas universidades que también lo tienen, gente, se me viene a la cabeza Ágora Verde. Ágora Verde es un programa desarrollado por zamoranos, Trotsky Riera a la cabeza, Paul, en fin, mucha gente ahí empujando un programa con la problemática ambiental de Zamora. Me parece que eso era en Z Radio. También resaltar, por ejemplo, el grupo de los ecolíderes Cascarilla, que también tuvieron su programa muy bonito, muy bien producido, salía en otro horario, en otro día. El asunto es que imagínate, hemos pasado bueno, Toño nos habló de esa ventana de los años 90 a un vacío absoluto en los medios, luego ese resurgir en Radio Poder y luego un florecimiento de temas ambientales y ya ahora, pues, digamos, podcasts y canales de temas ambientales, de naturaleza, hay infinidad en YouTube, o sea, hay infinidad. Porque ese es el plus, de hecho, que la radio, en este caso Radio Poder a la cabeza con la red de medios aliados, se mantenga con el programa. Porque, digamos, a nosotros en teoría siempre se nos decía que habrán ciertos medios de comunicación que en el tiempo irán muriendo, como la radio. Y la radio para nada. Está más viva que cualquier otro medio de comunicación y ha sido súper interesante eso, o sea, esa fortaleza, como digamos, esta radio, la Radio Poder con la red de medios aliados, más esta triangulación, pues es increíble. O sea, yo digo, eso para mí ese es el plus del programa. O sea, yo creo que esa es la parte, digamos, como que especial de más de una década que se ha mantenido con los altos y bajos y esto, que a mí me parece realmente totalmente innovador. Yo quiero ahí resaltar, para ir cerrando esta sección, el tema de la presencia de la mujer. Fue clave, en algún momento era un programa de hombres, y pues bueno, cayendo en el sesgo totalmente machista y a veces que te lleva pues la inercia de las cosas, pero creo que tanto tú como Vale, bueno, también hay que mencionar, nos acompañó algunos programas, Verónica Iñiguez, que fue en esa intención explícita de necesitamos la presencia femenina. Fue muy grato saber que eras tú, como mujer, el que te integrabas al equipo, pero también desde UTPL, luego que Dani Gallardo dejó el programa, ya lo dijo explícitamente, tengo que dedicarme a temas académicos, ya no pudo estar, entonces la llegada de Vale ha sido también clave. Ella es una desarrolladora de temas ambientales, en eso colabora mucho con nuestro grupo de investigación y ha sido muy chévere, Vale, tenerte en el equipo para diversificar la mirada, porque la mirada de la mujer y de la mujer profesional en el tema ambiental es fundamental. Yo creo que tenemos enfoques complementarios interesantes. Así que cuéntanos un poco tu
tu experiencia de la llegada al Lunes Verde y... La más novita. Sí. Claro, yo soy la Ella más es la nuevita. jovencita. Y la más jovencita. Yo, claro, voy un año en el programa ya, justo en diciembre pasado habíamos empezado. Rodrigo me llama, me dice, quiero hablar contigo, y me da así esta sorpresa hermosísima. Yo muy honrada, quiere ser parte de Lunes Verde, y yo fui realmente la más feliz porque yo les contaba a los chicos que yo empecé como oyente, o sea, era full seguidora de Lunes Verde en radio, claro, porque yo soy profesional del área ambiental y también personalmente soy amante de la radio, me gusta un montón. Entonces yo escuchaba siempre Radio Poder y ya pues yo le conocía a Toño solo por oreja, de oído. Ahora ya tiene el gusto. Ahora ya, no te imaginas para mí. Esa voz tan romántica. Tan romántica. Esa voz tan romántica. Y también lo ubicaba a Pato. Y yo decía, qué chévere cómo él hace las entrevistas así medio chúcaro. Pero entonces sí, muy... ¿La tienes apodo, Pato? No, o sea, y lo digo con todo el cariño porque es tal cual lo expresaron hace rato, él saca como, hace que Totalmente. todo se escuche más digerible. Ujú. Entonces yo decía, qué chévere, y pues bueno, también como les digo, me gustaba full la radio, entonces ya ser parte de este espacio y pertenecer a este equipo a mí en realidad me ha hecho sentir muy contenta, y también he aprendido un montón y me he empapado de los temas de los que estamos pues también conversando, y justo mi objetivo en Lunes Verde también es como esto, tratar de que estas cosas técnicas y quizás un poco difíciles de entender en el tema ambiental puedan ser así muy desmenuzaditas y que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Y también llegar a diferentes públicos, quizás a públicos más jóvenes. Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo contar en este año y en los programas que he compartido. Bien, con esto hemos llegado al final de esta entrega especial del final del 2025. Queremos agradecer profundamente a, primero, nuestros invitados que están apoyándonos todos los lunes con sus temas, con sus contenidos, y nos permiten llegar a nuestra audiencia. Segundo, a todo el equipo que está detrás de Lunes Verde, el equipo de producción. Bueno, en este caso, en este programa hemos logrado juntar a todo el equipo de la creación, desde la creación del programa, y queremos con esto despedirnos, desearles un feliz año, agradecer nuevamente a todos, y nos vemos el próximo 2026 con más Lunes Verde en Red. Un feliz año. ¡Feliz año! Bravo. De lo que nos ha dicho Rex, que no solo se trata. Lunes Verde se emite. Buenas tardes, buenas tardes. La necesidad de datos, las actividades turísticas. Hola, soy Aida. De Lunes Verde en ¿Cómo estás? Soy Aida y te doy la bienvenida. Hola, buenas tardes. y nos veremos a la universidad. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas tardes.